Ya volvimos. No sé por qué se me... media raro salirme la pantalla acá arriba. Ya. Ya. Bueno, cuando tenemos un problema hay que analizarlo. Luego de que tengamos el análisis completo, recién nos pasamos a hacer el diagrama. Como en este caso es un problema de su práctico, han debido ver que lo que vieron los diagramas en las clases son más que todo para n valores, ¿no? Para n notas, n valores, cosas por el estilo. ¿Ya? Pero en este caso no se ve ese tipo de elementos, de varios elementos. Aquí estamos viendo, hablando de un trabajador que le descuentan, dice, ¿no? Le están descontando su sueldo el 10%. Le descuentan su sueldo el 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Esto me dice algo importante. Si su sueldo es menor o igual a 1000, le descuentan el 10% de su sueldo. Por encima de los 1000 y hasta 2000, el 5% del adicional. Le van a descontar de su sueldo el 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Y si es por encima de los 1000, o sea, entre el rango de 1000 y 2000, le descuentan el 5%. ¿No? El 5% del adicional. Y por encima de 2000, el 3% del adicional. Calcular el descuento y sueldo, dice, ¿no? Calculemos el descuento y el sueldo. Mi sueldo neto que recibe el trabajador dado su sueldo. Tal vez al inicio es un poco confuso, pero ya con la práctica se hace un poco más fácil. Se van a dar cuenta. Nos está diciendo que vamos a descontar cierto tipo de porcentaje, ¿no? Dependiendo de cuánto sea su sueldo. ¿Ya? Primer paso, nos está dando su sueldo, dice, ¿no? Entonces vamos a simular la entrada, en este caso. La entrada. ¿Ya? La entrada. Entonces, como entrada tenemos un sueldo, ¿no? Como entrada tenemos un sueldo. Aquí nos van a decir... ¿me están escuchando? No se entrecorta, por si acaso. Hola. Se escucha bien el video. Ay, es que como tengo otra pantalla está apagada, por eso les comentaba. Ya, entonces el análisis, la entrada, dentro de la entrada tenemos lo que es el sueldo. Entonces voy a recibir un sueldo, ¿no? Que no sé cuánto va a ser, pero vamos a simular que vamos a ingresar un sueldo. Entonces eso lo veo acá. El sueldo. Luego nos dice... Solo nos dice el sueldo, pero fíjense que acá, la parte de acá abajo, esta parte de acá, con verde, esta parte de acá y de acá,
nos dice calcular el descuento y el sueldo neto que recibe el trabajador dado su sueldo, ¿no? Entonces el sueldo lo marqué con verde, por lo tanto ese va a ser nuestro dato de entrada, ¿no? Y por lo tanto no veo por ahí otro tipo de dato de entrada, porque nos está diciendo que descontemos, pero ¿de dónde vamos a descontar? Del sueldo. Y aquí nos dice, ¿no? Del sueldo del 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Y por encima de 1000 y hasta 2000, el 5% del adicional. Por encima de 1000 y hasta 2000. Es un rango entre 1000 y 2000 que hay que hacerle el 5% de descuento. Pero cuando dice adicional, no hemos adicionado nada. También como por demás, digamos. Por encima de 1000 y hasta 2000, el 5% del adicional. Y por encima de 2000, el 3% del adicional. Ya. Entonces, como vemos, solamente nos están dando de entrada el sueldo. Es lo único que tenemos. ¿No? El sueldo. Eso es lo único que tenemos por entrada. Como anteriormente había mencionado, la entrada solamente es el tipo de parámetro que vamos a recibir. Como en los anteriores casos eran los términos. ¿Cuántos términos? En este caso son el sueldo que nos están dando del trabajador. Simplemente. Y la salida hay que sacarla. Ya, la salida. La salida, que en pocas palabras es lo que tenemos que mostrar. O lo que tenemos que tratar de que se note. Que es nuestra salida. Ya, la salida. De igual forma, la salida lo marqué acá. Lo marqué como el descuento y el sueldo neto. Entonces, eso es lo que nos piden, ¿no? El descuento y el sueldo neto. Hay que colocar sueldo neto. Sueldo neto. Y aquí va a haber un valor, digamos, ¿no? Un valor. Y aquí es lo mismo. El descuento, dice, ¿no? Descuento. De igual forma, aquí va a haber otro dato, otro número que desconocemos por el momento. No, la salida y tenemos que mostrar eso. En este caso el sueldo neto y el descuento. No, eso es por el momento lo que tenemos. Por el momento. A ver, voy a leer bien este enunciado. Ya, bien. Ahora sí ya lo analicé bien. Ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, como dependemos de una variable llamada sueldo de entrada, déjenme revisar esto. Como le hice la anterior vez, variable leer, siguiente, el ciclo. Ya. Bien, como pueden notar, aquí hay un ciclo, ¿no? Pueden notar, hay un ciclo que generamos la anterior ayudantía.
Eso fue ¿por qué? Porque teníamos hartos valores, ¿no? Teníamos 3, 4, 5, 6. En este caso no tengo hartos valores, solamente tengo uno, que es el sueldo. No tengo muchos, tengo uno, que es el sueldo. Entonces voy a asimilar que el sueldo es igual a una variable o apunta a una variable S, en todo caso ya. Para mí S va a ser mi variable de sueldo, porque si lo manejo con sueldo es muy largo. Pero igual lo pueden colocar como sueldo, como variable, no hay problema. ¿Ya? Yo lo estoy diciendo que para mi gusto lo manejo como S. ¿Ya? S. Y asumo que este sueldo, como es un ejemplo, ya no estoy diciendo que va a ser así. En este ejemplo, este sueldo, tengo un sueldo de 1500, supongamos. ¿No ves? 1500 bolivianos, no nos dicen dólares, ni bolivianos, ni euros, nada. Nosotros asumimos que es boliviano porque trabajamos casi en moneda boliviana. Y esta variable de sueldo, que es la S, tiene 1500 bolivianos. Y acuerden que nos está pidiendo el descuento y el sueldo neto. Entonces, este sueldo neto, yo voy a asumir el sueldo neto. Lo voy a almacenar en una variable llamada SN. Y el descuento en una variable llamada DES. ¿Ya? Sí, DES. O DES. Sueldo SN. Sueldo neto. Entonces, por lo tanto, estas son mis variables que voy a usar. Estoy marcando ahí por si acaso. Bueno, esto no puedo marcarlo, pero lo puedo borrar. S. Ya, son mis variables, lo que está de amarillo. Voy con verde, ya que lo tengo con amarillo esto. ¿No? Bueno, por el momento voy a usar esas variables. Por el momento. Entonces, nos está diciendo, ¿no? Primero que nada, ¿el sueldo es menor o igual a 1000? Ya, esa es una pregunta. Es como que este sueldo de 1500, vamos a preguntarle esto de acá. A ver, aquí hice una condición del if, no dice if acá. No. Aquí sí, esto vamos a usar, este condicional simple en todo caso, no doble. Aquí no traté de explicar eso, ¿no? Solamente lo hicimos directo con el ciclo y la variable y los requerimientos y el ejemplo pequeño. Ya. Entonces, dependemos mucho del sueldo. En este caso, el sueldo lo es todo. Entonces, pregunto, ¿no? Si ese, ya, voy a preguntar si ese es menor o igual a cuánto. Si el sueldo ese es menor o igual a 1000, dice. Entonces ahí coloco 1000. No, esto es una pregunta. ¿Ya? El sueldo es menor o igual a 1000. ¿Qué pasa si es verdadero? Se le descuenta de su sueldo el 10%. Entonces, vengo acá y digo, si esto es verdadero, por ejemplo, le voy a poner acá, verdadero de B, o le pueden poner sí, ¿ya? Si eso es verdadero, tengo que calcular cuánto, el 10%. ¿El 10% de cuánto? Del sueldo. ¿Y dónde voy a almacenar ese descuento del 10%? Aquí, ¿no? En el descuento. ¿No ve? Entonces voy a hacer eso. Si se cumple esta condición, voy a almacenar en la variable descuento, que es descuento, va a ser igual al sueldo, que en este caso es S. ¿Y cuánto es el 10% de una variable S? ¿Cómo sacamos el 10%? Yo que me acuerdo lo sacaba por 0.1. ¿No? A ver si no estoy mal. Si fueran 1000 bolivianos, el 10% sería 10 bolivianos. Bueno, 100 bolivianos por 0.1. 100 bolivianos. ¿No? Estamos correctos. Entonces hay que multiplicarlo por 0.1 para sacar el 10%. Entonces, por el momento el descuento es el
10%. De momento, si se cumple esto, sacamos el 10%. Solamente si se cumple. ¿Y qué pasa si no se cumple? Digamos, no saben, como saben ustedes, en las condicionales hay simples y dobles. Siempre hay un verdadero y hay un falso. En este caso solamente nos pide qué pasa si es verdadero, digamos, ¿no? O si se cumple. Va a ser una cosa, digamos, ¿no? Pero si no se cumple, no hace nada. No hace nada. ¿Ya? Entonces, como en esta parte no hay les podría decir que no hay nada que vamos a hacer por falso. Lo dejamos así. Porque solamente va a haber un sí o verdadero y va a ser esto. Si no hay, pues asumimos que no existe nada por falso. ¿Ya? Lo siguiente es esto de acá. Fíjense que ya sacamos si el sueldo fuera menor o igual a 1000, ¿no? Y dice por encima de 1000 y hasta 2000. Por encima de 1000, o sea, mayor a 1000. Entonces pregunto, ¿el sueldo es mayor a cuánto? A 1000, ¿no? Si el sueldo es mayor a 1000, y hasta 2000. Entonces, hasta, nos dice hasta. Cuando escuchen esa palabra hasta, quiere decir que puede ser el 2000 igual. ¿Ya? Entonces, si el sueldo es mayor a 1000 y además el sueldo, pongámosles así, el sueldo es menor o igual a 2000, ya, tengo dos condiciones acá, no solo tengo una, tengo dos, fíjense eso. Como hay dos condiciones, hay uno de los operadores llamado AND, pero creo que tal vez, ¿será que lo usamos? ¿No lo usamos? No sé si han visto los operadores, la verdad. No sé si el ingeniero lo avanza. Operadores AND. Creo que sí. Si de igual forma no lo avanzan, igual lo pueden hacer por separado. ¿Ya? Como ustedes saben, por cada pregunta de estos, fíjense acá, solo hay una pregunta, ¿no? Pero se puede dar el caso de que hayan dos preguntas. O sea que tiene que validar dos veces, digamos, ¿no? Aquí solo validamos una condición. En cambio aquí tenemos que validar dos condiciones. Que el sueldo esté mayor a 1000 y menor o igual a 2000. Son dos condiciones. Yo le puedo poner si el sueldo es mayor a 1000 ¿no? Y el sueldo es menor o igual a 2000. ¿Ya? Tiene que cumplirse o sí las dos condiciones. Si cumple solamente una y esta no cumple, esta condición no se cumple. Sí o sí tiene que cumplir las dos. Esta y esta para que se cumpla la condición. Por eso nos está restringiendo acá arriba. Nos está restringiendo, nos dice el sueldo por encima de 1000. Ahí está, por encima de 1000 y hasta 2000, el 5% del adicional. Como en este término, la verdad yo desconozco el adicional porque no nos está dando algo externo o algo como, no sé, la IVA o algo por el estilo, que se maneja en economía. No hay algo, digamos, para decir adicional. Nos está diciendo ya hasta 5% del adicional. Porque al final de cuentas solo tenemos un sueldo. ¿No ve? Y fíjense en lo siguiente. Como hay tres condiciones, ¿no? Menor o igual a 1000, entre 1000 y 2000, y por encima de 2000, o sea que el sueldo solamente va a entrar a uno de ellos. O sea, bien el sueldo va a estar acá, o bien va a entrar acá, o bien el que falta, que es el de arriba de 2000. No puede entrar a los tres a la misma vez. No va a poder entrar, porque hay restricciones. Por eso son estas condiciones que son restricciones para que entre o no entre. Como en este caso tiene que valer las dos condiciones para que entre, ¿no? Entonces, si cumple las dos condiciones,
va a pasar lo siguiente. Vamos a decir que sí se cumple. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a sacar? El 5%, si no me equivoco. El 5%. Ahora entonces, si yo digo el descuento, va a ser igual lo que tiene el sueldo por el 5%. Ahora, ¿cómo sacamos el 5%? 0.05. Ese es el 5%. Ese es el descuento, el 5%. A ver si teníamos hace rato, teníamos 1000. 1000 por 0.005. Bueno, no, ese es, ahí está. Ese sería el 5%, que sería 50. ¿No? ¿Estamos bien? Así sacamos el 5%. Y la última condición que dice que sea por arriba de 2000. Entonces, de igual forma, la otra condición dice que el sueldo si es arriba de 2000. Ya. Si el sueldo es arriba de 2000, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si se cumple, digamos, ¿no? Se cumplió. Hay una pregunta de interrogación. Se cumplió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar un descuento de igual forma, pero esta vez el descuento equivale al 3%. Entonces, lo mismo, ¿no? El descuento va a ser igual al sueldo por 0.03%. Que esto es el 3%, que sería como 30 bolivianos de los 1000. 30 de los 1000, ¿no? Bien, entonces ya tenemos las condiciones que nos estaban pidiendo arriba, ¿no? Hasta el 3% dice del adicional. Ahí está el 3%. Y luego nos dice, hasta ahí llegamos hasta acá, ¿no? Hasta ahí tenemos esto. Ya. Entonces eso lo voy a bajar más abajo, ya, chicos, por si acaso. Uy. Lo voy a bajar abajo. A ver si se mueve todo. Bien, bien, se mueve todo. Bien. Entonces, aquí hay un detalle. Tenemos que leer, no nos olvidemos de leer. Ya. Aquí es imprimir y aquí es leer. Sí. Entonces, aquí, cuando agarramos el sueldo, yo voy a decir simplemente leer el sueldo. Ya, leer el sueldo. Inicio a leer, algo así. N igual a inicio a leer. ¿No? Entonces, ¿cuál es mi variable de sueldo? S. S debe decir que lea. Uy, esta línea también es rara. Ya. Al inicio, S va a ser leer S, ¿no? Leer el sueldo. ¿No? No hay más, solamente necesitamos un sueldo. Nada más. Y para esto, pues, como ya sabemos esto, sabemos que el sueldo neto igual a SN, descuento igual a SN, y tenemos que decirle mostrar, ¿no? Podemos decirle aquí imprimir o mostrar, digamos, ¿no? Mostrar SN. Sueldo neto. Y mostrar el otro. Uy. Ya, mostrar el descuento.
Entonces, eso es porque tenemos que imprimir o mostrar cuánto es el sueldo neto y cuánto es el descuento. Por el momento solo sacamos el descuento. No tenemos el sueldo neto todavía, fíjense. No hay el sueldo neto. Tenemos el sueldo, pero no tenemos el sueldo neto. Ahora, ¿cómo sacamos el sueldo neto? Este es un if. Este es otro if. Y este es otro if. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ya sacamos los descuentos, pero nos falta el descuento. Digo, nos falta el sueldo neto. Entonces, ¿cuánto es el sueldo neto? El sueldo neto es igual a el sueldo menos el descuento. ¿No? El descuento que se le hizo le tenemos que restar al sueldo, por lo tanto ese es el sueldo neto. Bien. Y con eso hemos finalizado el análisis. En esta parte la entrada, la salida. O pueden intercalar esto, no hay problema. Da lo mismo el orden. Pero eso sí, ¿no? Luego de haber hecho la entrada y la salida, tienen que hacer su análisis acá abajo de qué es lo que están haciendo. Y ya con este análisis, yo ya puedo, al final de cuentas, mostrar estos acá. Mostrar SN y mostrar el descuento. Mostrar SN y mostrar descuento. ¿Qué es SN? Sueldo neto. ¿Qué es descuento? ¿No? Que eso es lo que nos pedía. Ahora faltaría hacer el diagrama. Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama? Ya. Voy a llevar unas figuritas de acá, creo que tenía unas figuras acá arriba. Ya. Bien. Te olvido de leer. Chale. No, yo en realidad solamente requiero de, no de los textos, eso no necesito para nada. Esto menos, esto sí. Y la condición. Bien. Entonces, para el diagrama necesitamos primero el inicio, ¿no? El inicio. Guardamos esto por acá. Y esto lo guardamos por allá todavía. Ya. Nuestro diagrama empieza acá. Ya. Inicio. Inicio. Este es el inicio del diagrama. ¿Puede tener un nombre? Sí, puede tener un nombre. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a llamar solamente inicio por el hecho de que ahí empieza el diagrama. Luego veamos qué pasa en el inicio, en la entrada. Al inicio tenemos que leer S, ¿no? Bien, tenemos que leer S, pero hay un pequeño detalle que aquí me olvidé de copiar esto. ¿Dónde está? Esta cosa. ¿Ya? Esto de aquí, pues simplemente aquí declaramos nosotros las variables que vamos a usar. Al inicio de todo, declaramos las variables que usaremos, que en este caso tenemos a la variable SN, descuento y el sueldo, ¿no? Entonces tenemos solamente esas tres variables, SN, descuento y el sueldo. Entonces, ¿cuáles son nuestras variables? Pues ahí las sabemos ya. Tenemos SN, descuento y el sueldo, ¿no? Esas tres son nuestras variables. ¿Ya? Nuestras variables diminutas, pero bueno, son esas. Ahora recién iniciamos con el diagrama. Veamos al inicio. ¿Qué pasa al inicio? Tenemos que leer el sueldo. Entonces, esta figura de acá es para leer. Como para, bueno, para leer nomás.
Esta figura de acá es para leer. Por lo tanto, como está muy grande, lo voy a hacer más pequeño. Y como es solo una variable, pues aquí vamos a dibujar o vamos a escribir S. ¿Ya? Entonces aquí simplemente vamos a leer nuestra variable S. ¿Ya? Inicio, las variables y el sueldo. Ahí estamos introduciendo el sueldo, ¿no? Por ejemplo, en este caso introducimos el 1500, ¿no? Un ejemplo, nada más. Luego, ¿qué pasa? Luego la salida es al final, ¿ya? Esto es al final, la salida es al final, pero nos vamos a lo que hicimos acá. ¿Qué hicimos? Hicimos 3 preguntas, ¿no? Fíjese, 3 condiciones. Vamos por la primera. S menor o igual a 1000. Entonces la condición está acá, la traigo acá abajo. Luego acá voy a borrar, no me sirve. Menos esto. Entonces aquí está. ¿Se acuerdan cuál era la condición? Era mientras S sea menor o igual a 1000, ¿no? Sí. Esa era mi condición. Si S era menor o igual a 1000. ¿Sí? ¿Qué pasaba si S era menor o igual a 1000? Si era verdadero, se hacía el descuento del 0,01, ¿no? Entonces, vengo acá y pregunto, ¿no? Si se hizo el descuento. Bueno, para empezar, como son figuras, voy a hacer 2 figuritas acá. Uy, esto está medio roche. Ya ver, no importa, después lo vamos a mover. Así, vamos a suponer. A ver si mueve. No, no mueve. Entonces podemos mover este arriba. Sí, está más fácil mover ese arriba que este. Ya. Y aquí vale otra figura. Que viene así. Lo mismo a este lado. Lo mismo acá. ¿No? La figura. ¿Ya? Y lo mismo que esto. Aunque esto va a ser más largo. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Ya ese sueldo es menor o igual a 1000. ¿Qué va a pasar si es verdadero? Si es verdadero o si es falso. Por verdadero, ¿qué hacemos? Por verdadero, pues hacemos esto, ¿no? El descuento va a ser igual a eso. Uy. Ahí está, el descuento es igual a eso. Y aquí nos falta una figura. Nos falta esta figura. Ahí está. Está medio raro esto. Ya. Oye, como ustedes están en hoja, lo tendrían que hacer más bonito. No como yo, que estoy apenas tratando de dibujar esto. Ya, también me cansé. Eso lo a pulso. Ya. Descuento, viene por acá. Cierra acá. Cierra acá. Viene acá. Viene acá. Entonces, esta es una pregunta de la que teníamos acá. Faltaría la otra, ¿no? Bueno, más bien como hay copy-paste, copiar y pegar, más bien podemos hacer la otra. Ya, pero no se pegó esto. Necesito el rombito. Chat. Bien. Bien. Ahí está. Y necesito otro más de estos.
está. Aquí está. Bien, ahora sí pego bien. Ya. Entonces aquí esto viene por acá, viene con esto. Lo mismo por acá abajo. Verdadero, falso. Ya. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? El descuento aquí era del 0,05, ¿no? 0,05. Y abajo era 0,03. 0,3. Ya está. Y las condiciones variaban, ¿no? Aquí era mientras el sueldo sea mayor o igual a 2000. Esa era la condición. Y arriba son dos condiciones. Era si el sueldo... Uy, si el sueldo era mayor a 1000. Y además... no se le puede poner eso. Y además... el sueldo es menor o igual a 2000. Tenemos dos condiciones ahí. Ya. Aquí tenemos solamente una. Pueden ponerle AND, ¿saben qué? Póngale esto, póngale AND. ¿Han pasado a álgebra? Álgebra 1. Si han pasado, le van a entender esto. Ahorita les comento. Si no han pasado, pues... uy, tenían que haber pasado a álgebra. Pero igual no es difícil. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos esto. Como me cansé de hacer los guioncitos, voy a hacerlo a pulso. Ya está. Y al finalizar, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es el sueldo. El sueldo es igual a S menos el descuento. Entonces, el sueldo es igual... bueno, el sueldo neto es igual al sueldo menos el descuento. Copiamos esta figura de acá. Ahí está. Ahí tenemos el sueldo. El sueldo neto, por si acaso, no el sueldo. Y al finalizar, mostrar, ¿no? ¿Cómo mostramos esta figura de acá? Aunque se ve grande, pero hay que achicar. Yo le voy a dejar así. Como son dos valores, tenemos que mostrar el sueldo neto y tenemos que mostrar el descuento. Pueden hacer dos de estos para mostrar uno en cada uno, o pueden hacer los dos en uno, que no varía mucho. Por ejemplo, sueldo neto y el descuento, ¿no? Descuento. Ya está muy grande. Ah, por ahí más o menos. Ya, ahí todavía se ve mejor. Entonces, esto viene acá. Prácticamente esto es lo que les decía mostrar, ¿no? Mostrar. Y al final viene fin. Es un óvalo por si acaso, igual que el de arriba. Solo que ahora dice fin. Ya. Y ese es el diagrama para este problema. Ese es el diagrama. Que en este caso vendría a ser el diagrama de flujo, ¿no? O el diseño.
inicio saben, para este caso se hacen las tres cosas, ¿no? Análisis, diseño, análisis del problema, diseño del algoritmo y verificación. Diseño, diagrama, y nos falta la verificación, ¿no? Entonces, falta eso. ¿Ya? Difícil, no creo que esté difícil. Ya lo dejémoslo ahí. Exactamente lo mismo tendrían que hacer en su parcial. Si quieren mejorar o hacerlo más rápido, pues tienen que practicar. Es la única forma. Ahora hagamos la verificación. En todo caso, la prueba. La prueba de escritorio, otros le dicen prueba. Vamos a insertar una tabla. ¿De cuántas variables tenemos? 3. Y tenemos un mostrar, son 4 columnas. Ya la prueba. Y esto lo tengo que sacar afuera porque me está estorbando. De 4 columnas, prácticamente así. ¿Ya? Las variables son el sueldo, descuento, o el sueldo neto, o descuento, perdón. Y el sueldo neto y el pantalla o mostrar, ya. Ustedes lo deciden. Entonces, hagamos la prueba. ¿Cuánto es nuestro sueldo? Veamos el diagrama. Hay un inicio, luego dice las variables que estamos usando. Aquí están, ¿no? Las variables que estamos usando. Luego nos dice leer el sueldo. ¿Cuánto es nuestro sueldo? Pongamos un sueldo de 1500. Ya llegando a 1500 bolivianos, supongamos. Y dice, tu sueldo 1500 es menor o igual a 1000. Ahí falta un 0. Falso, ¿no? No es menor o igual a 1000. Falso. Se viene por acá, por la izquierda. Llega hasta acá, viene abajo y pregunta, ¿tu sueldo es mayor a 1000? Sí, es mayor a 1000. Y además, ya cumplió esta, ¿no? Fíjense que cumplió esta de acá. Cumplió esta. Va a cumplir esta de acá, vamos a ver. Tu sueldo de 1500, que es 1500, es menor o igual a 2000. Sí. ¿Cumplió las dos? Sí. Por lo tanto, verdadero. ¿Qué es lo que hacemos? El descuento. ¿Qué es el descuento? Lo que vale sueldo por 0,05. Entonces saco la calculadora. Mi sueldo ¿cuánto es? 1500 por 0.05. Eso es equivalente a 75. Entonces, mi descuento es 75 bolivianos. ¿No? Y al final de cuentas, obviamente como es 1500, fíjense, aquí les decía eso. 1500 es mayor o igual a 2000. Mejor dicho, mayor nomás. No, le pusimos mayor. ¿Mayor a 2000? No, falso. Se va por falso. ¿Cuánto es el sueldo neto? Lo que vale el sueldo menos el descuento. ¿Cuánto vale el sueldo? 1500 menos el descuento. 1500 menos 75. 1425, ¿no? Por lo tanto, ¿qué voy a mostrar? Luego de haber sacado esto, el sueldo neto y el descuento. Aquí muestro dos cosas. El sueldo neto, que es ¿cuánto? 1425 y el descuento, que es de 75. ¿Sí? Así funciona este algoritmo. Ahora hagamos un ejemplo más rápido, pero para este caso. Ya acabó el algoritmo, ya acabó. Ingresamos otra vez, vamos a hacer otra vez el algoritmo, vamos a hacerlo para otro valor. Entonces yo veo acá, inicio, las variables están acá. ¿Cuánto vale ese? Ya, voy a ingresar un sueldo. A ver, un sueldo de cuánto podría ser. A ver. Un sueldo de 10.000, ¿ya? 10.000. 10.000 es menor o igual a 1000. No, falso. Se va por falso. 10.000 es mayor a 1000. Ahí, fíjense eso. 10.000 es mayor a 1000. Sí.
Y además, 10.000 es menor o igual a 2.000. No. Por lo tanto, este dice, ¿ambos son verdaderos? No. Entonces, no entra. Por lo tanto, no va a ser verdadero, va a ser falso. Viene por falso. Por acá, por acá. Y pregunta, ¿10.000 es mayor a 2.000? Verdadero. ¿El descuento cuánto va a ser? El sueldo por 0,03. Entonces yo vengo acá, digo, ¿cuánto va a ser mi descuento? Lo que vale 1.000, 10.000 por 0,03. Creo que esto igual me lo saca. A ver. Vamos a sacarlo. Antes lo sacaba. Ahora no sé qué pasó. Ya. Entonces sacamos de vuelta acá. El 10.000 por 0,03. Que es el 3%, que es 300. Por lo tanto, esto es 300. No, el descuento 300. Está acá. En descuento lo guardamos. Aquí está, 300 en descuento. El sueldo neto, lo que vale el sueldo. Sueldo 10.000 menos 300, que es el descuento. Aquí es de 10.000 menos 300, 9.900, no, 9.700. ¿No? Por lo tanto, ¿cuánto es mi sueldo neto? 9.700, descuento de 300. ¿Ya? Entonces, si este fuera un modelo de examen, tengo que hacerlo tal y como está. Si es que pueden, lo hacen más detallado acá el análisis, si es que les da tiempo, porque la verdad, a mí el tiempo me da cabalito. No, ni más ni menos. Cuando hago un examen de, por ejemplo, de pasar auxiliar, igual me da cabalito el tiempo. Si me sobrara más tiempo, lo haría pues con colores, ¿no? Como está acá. Lamentablemente, esos exámenes son a hoja y papel, pues salen, ya se imaginarán, solamente con lápiz. ¿Ya? ¿Alguna duda? Preguntan ahorita. Los espero unos 2 minutos y después continuamos con otro.
Bien, parece que no hay dudas. Espero que al menos practicando aparezcan las dudas cuando empiecen a resolver la práctica. Ya, por si acaso, no sé si tienen estos apuntes, la verdad, si lo tienen bien, si no me los piden. Ya, en este caso, fíjense acá, esta doble condición, recalcarles, eso no me lo inventé yo, eso de verdad existe. Ya, son operaciones lógicas por si acaso. Ya. Estas operaciones lógicas hacen referencia a lo que vieron en álgebra 1, o otros conocidos como álgebra lineal. Los operadores o las... no me acuerdo cómo se llama esta tablita de lógica que manejan en álgebra 1, donde está el NOT, el AND y el OR. Hay estos tres operadores lógicos. Fíjense esto, en el AND, fíjense, para que sea verdadero, tiene que cumplirse tanto el de la izquierda como el de la derecha. Para que sea verdadero. Si uno es falso, verdadero y falso de uno, me da falso. Lo mismo pasa al otro lado. Si es falso y verdadero, pues como hay un falso, me da falso. Falso y falso, pues falso, definitivamente. La única vez que me da verdadero es cuando cumple las dos condiciones, ¿no? Como en este caso del diagrama, cumple las dos condiciones, por lo tanto le puse el AND. Cuando cumple, recién es verdadero. ¿No? Hagan de cuenta que esto es verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero, pues es verdadero y va a entrar y va a ser esto. ¿No? Eso lo vimos con el caso del sueldo de 1500. ¿No? Igual hay los otros operadores OR y el NOT, que es solamente negar. Si es verdadero, colocas un NOT. Si es verdadero, pues al final lo está negando que es falso. Y viceversa, ¿no? Si es falso, lo hace verdadero. Y el OR es lo mismo, ¿no? El OR es lo mismo. El OR es similar al AND, solo que ahora basta que haya un verdadero para que sea verdadero. Por ejemplo, acá, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Cuándo digo verdadero? Cuando al menos hay uno verdadero. Aquí hay dos, por lo tanto ya cumple. Aquí hay uno, cumple, verdadero. Aquí hay uno, verdadero, cumple. Cuando no encuentra ninguno, me da falso. Ya, así funciona el OR. Igual lo pueden buscar en Google, hay demasiada información acerca de eso. Bien, pasemos a otro ejercicio antes que se vaya el tiempo, que pasa muy rápido, la verdad. A ver, otro ejercicio, vamos a pensar un poquito. Hicimos el 21, ¿no? El 20 ya está, por si acaso el 20, si lo quieren ver, está en mi canal. A ver, ahora lo voy a buscar. Para que lo vayan a buscar. Ya, cuando ustedes entren al canal, van a ver que hay varias listas, ¿no? Este es mi perfil en YouTube, digo en YouTube. Y bueno, yo soy auxiliar de varias materias, así que lo tengo mis materias por siglas, ¿ya? Entonces ustedes son MAT 204, ¿no? Estas son todas las listas de las ayudantías de este semestre, del 2-21. ¿Ya?
Aquí está el modelo del año anterior semestre que lo había resuelto el anterior o hace 2 semanas, ya que la anterior semana no pasamos clase. Y hay este que se llama examen INF 110, que yo lo guardaba ahí, las ayudantías del anterior semestre, que prácticamente ustedes empiezan desde donde dice más 204. Ya, desde ahí empieza. Son puros diagramas que de igual forma he explicado. Entonces, si disponen del tiempo suficiente, pues pueden ver todos los videos. Y cualquier duda que tengan, me preguntan en la próxima ayudantía. De igual forma, no me acuerdo si he hecho modelos, la verdad no me acuerdo bien, pero sí he resuelto el del práctico, este que se llama ejercicio varios, ejercicios, este de acá, ejercicios varios. Ahí está resuelto este ejercicio de acá igual, ya el 20, que igual es con tarifa y no sé qué más, y se incrementa y bueno, ahí lo van a ver, ¿ya? Solo les aviso, bien, se van a mi canal, buscan mi nombre y les va a salir. Y buscan listas y les va a salir, ¿ya? Y en F110. Y este semestre, pues obviamente, más 204. ¿Ya? A ver, otro ejercicio. Aquí es algo similar, fíjense, miren. Nos dan un monto y tenemos que calcular el descuento. Considerando que por encima de 100 el descuento es 10% y por debajo de 100 el descuento es 2%. Y nos pide calcular el descuento. Solo el descuento. Y sabemos que el descuento es lo que acabamos de hacer hace un momento. Solamente nos pide el descuento, en todo caso esto, ¿no? Nada más. ¿No? Pichanga. Esto es lo mismo, es como darle n notas y tienen que sumar todas las notas. Esto es similar a los parciales, les había dicho, ¿no? Traten de resolverlos por si las dudas. Esto, la verdad, no tengo mucho conocimiento acerca del IVA, por lo tanto lo ignoro. Lo podemos hacer para una futura auxiliatura, pero ya sería con tiempo, ¿no? Es que ahorita para buscar me consume harto tiempo. Ya vamos a hacer este 40 que lo veo interesante.
Nos dice hacer un programa que permita determinar si un número es primo o no es primo. ¿Cómo sabemos si un número es primo? Ya, este es el 40, ¿no? El 40. Bien, como sabemos, nos está diciendo que hagamos un programa que en todo caso es un diagrama de flujo que permita saber si un número es introducido. No, no está diciendo un número introducido. Un número introducido por el usuario es primo. Sabiendo que un número es primo si solo es divisible por sí mismo y por la unidad. Por sí mismo y la unidad. Por ejemplo, el número 5 es primo, verdadero. El 7 es primo, verdadero. El 8 es primo, falso. ¿Ya? El 1 es primo, no lo sé, puede ser que sí, como puede ser que no. Depende de mí. Bueno, yo asumo que es verdad, que es verdadero. La pregunta es, ¿por qué es verdadero o por qué no es primo? Los divisores del 5, ¿cuáles son los que dividen al número 5? El 1 y el mismo 5. Los divisores del 7, el 1 y el mismo 7. Divisores del 8, el 1, el 2, el 4 y el 8. Divisores del 1, el mismo. ¿Cuántos divisores hay acá? 2 acá, 2 acá, 4, aquí hay 1. ¿No? Con divisores me refiero a que cuando ustedes dividen 5 entre 5, el residuo me da 0. ¿No? Fíjense, si ustedes dividen 5, dividen entre 5, acá me da 0. ¿No? Ya, con eso me refiero a divisores. A que el residuo nos va a dar 0 cada vez que dividamos. ¿Y por qué solo hay dos divisores? Pues obviamente si yo divido entre el 2, entre el 3, entre el 5 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 1. 5 entre el 4, 1. Entre el 3, 2. Nunca el residuo me da 0 en ninguno de los tres casos. Por lo tanto, los únicos divisores del 5 son el mismo y el número 1. El 7 es lo mismo. Los únicos divisores del 7 es el mismo y el 1. El 8, bueno, el 8 tiene varios divisores, por lo tanto no es primo, porque tiene 4. El 1 yo lo asumo que es primo porque tiene 1. Entonces, nos está diciendo acá, ¿no? Sabiendo que un número es primo si solo es divisible por sí mismo, o sea, por su mismo número, en todo caso el 5 es divisible entre 5, y por la unidad, que la unidad no es nada más que el número 1, ¿no? Ahí ya nos está especificando eso, por si no sabían. Y la condición sería mientras la cantidad de divisores sea menor o igual a 2. 2 es menor o igual a 2, primo. 2 es menor o igual a 2, es primo. 4 es menor o igual a 2, no es primo. 1 menor o igual a 2, es primo. Por lo tanto, yo puedo saber si un número es primo sabiendo cuántos divisores tiene. ¿No ve? Si tengo 4 divisores, pues obviamente que al final de cuentas, si es menor o igual a 2, es primo. Como en este caso, como en este caso, como en este caso. Si no lo es, no es primo. ¿Ya? Ese es el concepto de saber si un número es primo o no lo es. Ahora, ¿cómo hacemos esto en un diagrama? Entonces empezamos. Inicio o entrada, ¿no? Paso número 1, el diseño.
el diseño que va a ser color amarillo. ¿Y qué hay de entrada? ¿Qué hay de entrada? Tenemos lo que es un número, ¿no? A ver, ¿cómo le dice acá la entrada? Ah, sueldo, ¿no? Aquí le puedo poner número, ¿ya? No, para no hacerlo tan... Uy. Ya. De entrada tenemos un número, nos está diciendo, entonces hay un número que no sabemos cuánto vale, pero es un número. Le vamos a dar a este número una variable n, ya, la variable n que va a ser al inicio leer n, ya. Inicio leer n. Solo tenemos eso de entrada. Voy a copiar esto. Pues no se puede achicar, qué raro. Ah, ya. La entrada, ¿no? Y tenemos la salida. Y en la salida, ¿qué tenemos? En la salida tenemos si es primo o no es primo, ¿no? Tenemos un mensaje en todo caso, ¿ya? ¿Es primo o no? ¿No? Tenemos un mensaje. ¿Ya? Entonces, ¿ese mensaje dónde lo vamos a guardar? En una variable llamada m, ya mensaje. Le vamos a llamar mostrar mensaje, ¿no? O mostrar m. ¿Ya? Mostrar mensaje, que es la salida. Solo hay eso. Leer n. Luego tenemos este cálculo. ¿Cómo sabemos que un número es primo? Bueno, esa es una interesante pregunta. Un número únicamente es primo si contamos los divisores, ¿no? Divisores son c, ya una variable llamada c. Y cada uno de estos números, 1, 5, 1, 7, 2, 3, 2, 4, 8, son una variable llamada i. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Aquí generé un ciclo, me acuerdo, hay un ciclo por acá. No. N. En este caso, mi ciclo va a ser diferente, ¿ya? Mi ciclo va a ser de esta forma. Le voy a poner ciclo. ¿Cómo va a ser mi ciclo? Voy a tener una variable llamada i. Les decía i. Mientras i sea menor o igual a n, al inicio, siempre piden esto al inicio,
y va a ser igual a 1 al inicio. Siguiente, a ver, condición y siguiente, ¿no? Hoy aquí me adelanté entonces. Ciclo, ya, aquí me adelanté. Entonces movemos eso. Esta es la condición. A ver. Y aquí es una variable llamada i. Por lo tanto, i depende de este, que es la condición. Y tenemos el siguiente. Siguiente, pues i va a ser igual a i más 1. ¿Ya? Por ejemplo, i vale 1. ¿Cuánto vale el número? 2. Ya. I es menor, 1 es menor o igual a 2, verdadero. Hace i igual a i más 1. Luego va a ser acá, esto es verdadero. Luego esto va a ser 2. 2 menor o igual a 2. Verdadero. Luego esto va a ser 3. 3 menor o igual a 2. Falso. ¿No ve? Entonces, fíjense que aquí preguntó con el 1 y preguntó con el 2. ¿No? Entonces, los divisores del 2, ¿cuáles son los divisores del 2? Sus únicos divisores son el 1 y el 2. Pero aquí no hice nada, solamente verifiqué la condición del ciclo si funcionaba, ¿no? Fíjense que tenemos el 1 y tenemos el 2 para hacer esa verificación, ¿no? Por eso i empieza en 1. Y este 2 sabemos que no, pues el divisor no va a ser un número mayor a n. Por ejemplo, si mi número es 2, no puedo hacerlo o compararlo con el número 3, por ejemplo. Porque ya no sería un divisor al número, sino que sería un divisor mayor, digamos, ¿no? Que el número. Por lo tanto, queda así. Ya, vamos a asumir que va a quedar así. Más o menos esa es la idea. Si ustedes tienen la idea, pues no van a tener ninguna dificultad. Ya está el ciclo, ¿no? Este es el ciclo. Ahora, ¿cómo chucha hacemos para verificar si un contador que va a ir contando los divisores? O los divisores. Si ustedes sabían que esto era 1 y esto era 2 y aquí era 3, tengo el 1 y el 2 y el 3, y esto es verdadero y esto era verdadero y esto era falso. Tengo dos verdaderos para comparar, tengo el 1 y el 2 con el número 2. Entonces dentro del ciclo, yo le voy a poner acá, dentro del ciclo, tengo una variable llamada c, que al inicio vale c igual a 0. Ya al inicio. Al inicio. Luego, condición, va a haber una condición donde vamos a preguntar si i, fíjense, i, no, en todo caso n mod, ¿saben qué es el mod? I es igual a 0. ¿Alguien sabe qué es mod? ¿Naranjas? Sí, igual, sí. ¿No saben? Bueno, ahorita vamos a ver qué es mod. Luego del inicio y la condición, ¿qué viene después? Bueno, ahorita por el momento, ya. Si esta condición se cumple, se pasa a ser sí o verdadero.
¿qué va a pasar? C va a ser igual a C más 1. ¿Ya? O sea, el contador C va a incrementar cuando encuentre un divisor. En todo caso, esta es la condición para saber si es un divisor. ¿Ya? Estamos hablando dentro del ciclo, por lo tanto, esa es la condición. Para que C sea contador de divisores. ¿Ya? Contador de divisores. Y este C igual a C más 1, pues va a ser la cantidad de veces, por ejemplo aquí, fíjense, si ingreso el 5 hay 2 divisores. Si ingreso el 7 hay 2 divisores. Si ingreso el 8 hay 4 divisores. Si ingreso el 1 solo hay 1. Ese C me representa la cantidad de veces que encuentra un divisor. Y por lo tanto, este I va a cambiar, ¿no? Fíjense aquí 1 y 2. Si fuera el 8, va a ir entre el 1 hasta el 8. O sea, I va a valer 1, luego va a valer 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a preguntar entre el 1 y el 8 cuáles de ellos son divisores. Y los divisores son estos de acá. Estos 4 que están acá. Por lo tanto, hay 4. ¿No? Y para eso es el ciclo, ¿no? Porque I va a ser mi variable como si fuera estos números de acá. Y C, pues obviamente sabemos que C va a contar cada vez que encuentre un divisor. Que dependemos de I, ¿no? Y del número. Y ya con eso tendríamos todo. Porque al final de cuentas solo preguntaríamos si la condición o el contador es menor o igual a 2, es primo. Si no, no es primo. ¿Ya? Dentro del ciclo y fuera del ciclo. Ya. Tenemos el ciclo, dentro del ciclo. Y nada más. Ah, y al final. Luego de eso tenemos fuera del ciclo. Fuera del ciclo. Y lo único que hay fuera del ciclo es lo siguiente. Hay una condición. O en todo caso, hay una cadena que le llamamos M, ¿no? M es primo o no, digamos, ¿no? Entonces, voy a decir acá, M va a preguntar una condición. ¿Ya? La condición es la siguiente. Si la variable C es menor o igual a 2, eso es verdad. Si fuera verdad, pues M va a ser igual a una cadena que diga es primo. ¿Ya? Ahora, si esto es falso, F de falso, entonces M va a ser igual a no es primo. Luego de que ya estamos fuera del ciclo, fíjense, estamos fuera del ciclo, sabemos que la cantidad de C es la cantidad de divisores. Por lo tanto, si C, esto es verdadero, ¿no? 2 menor o igual que 2, cuando el número vale 5, es primo. Por ejemplo, el 8, ¿cuántos divisores hay? 4. Y por lo tanto, C valdría 4. 4 menor o igual a 2, falso. No es primo. Y al final mostramos este mensaje, ¿no? Uy. Mostrar M. ¿Ya? La condición y cuando llega al final mostramos eso es fuera del ciclo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más procede? ¿Qué más procede? Diseño, entrada, salida del diagrama, ¿no? El famosísimo diagrama. De verdad que sí, se nos pasó el tiempo, ¿no? Ya pasamos 2 diagramas, nomás estamos tardando.
Bien, voy a copiar esto por si acaso, solo para tenerlo ahí. Si no, me voy a tardar harto. Bien. Ahora aquí, ¿qué voy a usar? Fíjense las variables que estoy usando. A ver, tengo a M, a C y a I. Tengo a M, C y a I. ¿Qué más tengo? Tengo al número N, ¿no? Entonces ahí está. El número, el mensaje, el contador y la variable I. Entonces, ¿qué vamos a ingresar? Un número, ¿no? Ingresamos un número, leer N. Ahí está, leer N. Luego hay una condición, hay un ciclo, no una condición. Entonces, ¿cómo es el ciclo? Pues ahorita lo vemos. Uy, eso no borra. Si no me equivoco, los ciclos del ingeniero vienen así. Aquí es falso y aquí es verdadero para abajo. Son los ciclos ya, por si acaso. Aquí está el ciclo. Y empieza en 1, dice, ¿no? Entonces hay que hacer eso. Y aquí nos olvidamos de eso. Entonces agarramos esto. No tenga. Aquí está, pero vamos a tener que mover todo. Ya. Aquí es simplemente acá. Luego digo, ¿sabes qué? Ya. Y va a ser igual a 1. Ya. Nada más. Sigue el diagrama por acá. Y la condición. Acuérdense del ciclo, la condición decía mientras i sea menor o igual a 1. ¿No? I igual a 1, luego la condición mientras i sea menor o igual a n. Digo a n, ya no a 1. Siguiente, i igual a i más 1. Ya, entonces vamos a hacerlo por acá abajo. Digo que i va a ser igual a i más 1. Ya, por el momento está eso. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Aquí está dentro del ciclo, ya. Estamos dentro del ciclo, necesitamos saber la cantidad de divisores. Al inicio C vale C. Digo, C vale 0. Ya. C es igual a 0. Ya. ¿Qué más tenemos? Nada más. Luego, dentro de la condición, tenemos que n mod i es igual a 0. Ya tenemos el contador. Este contador lo dejo fuera un rato. Esto lo dejo un rato acá fuera. Luego viene esto. Ya, viene esto. Así lo vamos a ir arriba. ¿Cuál era la condición? Si n mod i es igual a 0. Si n mod i es igual a 0, ¿qué pasaba? El contador incrementa. El contador c igual a c más 1. El contador incrementa. Voy a decirle que c va a ser igual a c más 1. Ahí está. No hace nada más. Contador de divisores. Y fuera del ciclo, pregunto esta otra condición. Entonces, ahora todavía no hablemos fuera del ciclo. Seguimos dentro del ciclo. Esto viene acá abajo. Esto enlaza con este enlaza con este. Como es un ciclo, fíjense, i menor o igual a n, el ciclo viene desde acá, hasta arriba. Y viene, creo que viene acá. No me acuerdo cómo estaban mis ciclos anteriores. Viene hasta arriba, ¿no? Ah, fíjense, hasta arriba. Entonces venimos hasta acá arriba. ¿Ya? Y el ciclo es ese, ¿no? Hay que señalar la flechita que van yendo hacia arriba. ¿Ya? Eso es todo el ciclo. Y por falso, pues sabemos que esto viene por falso. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y aquí hay otra condición. Ya aquí hay otra condición que tal vez no la saqué, pero existe.
Ya la condición existe, por lo tanto, ¿cuál va a ser la condición? La siguiente. Fuera del ciclo dice que M, la condición va a ser si C es menor o igual a 2. Ya, entonces. C menor o igual a 2. Si eso es verdad, ¿qué pasa? Si eso es verdad, pues vamos a hacer lo siguiente. Dice que M es primo, ¿no? Si es verdad. Y si no, pues no es primo. Aquí está este y aquí está este otro. Ya. Seguimos bajando, seguimos bajando. Si es verdad o si es falso. Aquí va con este. Por falso hace esto. Y cuando se cierra, pues se cierra, ¿no? Flechita, flechita. ¿Cuánto vale C? No sabemos todavía. Pero de lo que sí sabemos es que en el análisis nosotros pusimos que M va a ser primo si se cumple la condición. Si es verdadero. Entonces, si es verdadero, voy a decir que M... Uy, aquí está medio raro. M es igual a... Entre comillas, es primo. ¿Sí? A ver. Entre comillas. Y si caso contrario no se cumple, pues M no es primo. M es igual a no es primo. A ver. Entre comillas simple. Como mensaje, este es un mensajito, pues lo creo comillas simple. Y al final, borramos esto, borramos. Borramos. Esto falta. Ya. Y al final, antes que me olvide, sacamos este fin un rato. Este que queda, este fin queda acá. Este palito no sé, lo voy a borrar, me está incomodando. Ya, ahí. Entonces, ¿el mensaje cuál sería? Sería M simplemente. ¿Ya? ¿Por qué M? Porque ahí sabemos si es primo o no es primo, ¿no? Si es verdadero, es primo. Si no, no es primo. Vamos a mostrar eso. Si es primo o no, digamos. Nada más. ¿Ya? En este caso, pues no merece ser tan grande, ¿no? El esquemita ese. Una chica tampoco. Ya. Y este viene con este, cierre con este. Y literalmente ese sería nuestro código, mejor dicho, el algoritmo de esto de acá. De que saber si un número es primo o no. Ya, ahí está. ¿Ya? Bien, parece que está bien, parece. Vamos a probarlo. A ver, voy a insertar una tabla antes que nada. Insertar una tabla para 3 valores. No sé cuántas sean. Ya. Tenemos la variable n, la variable m, la variable c, la variable i. Son nuestras variables. ¿Cuánto vale n? A ver, un número pequeño. 4. 4 no es primo, por si acaso. ¿Ya? Ingresamos acá donde nos dice leer n, ingresamos el 4 y luego le decimos i igual a 1. Aquí i vale 1. C vale 0. C vale 0. I menor o igual a n. O sea, 1 menor o igual a 4. Verdadero. Verdadero. N mod i. ¿Qué es este n mod i? Eso es lo que les quería decir. ¿Cuánto vale n? 4. ¿Cuánto vale i? 1. ¿Qué es el mod? 4 por 1, 0. El mod es esto de acá. ¿Ya? Y esto de acá es el div.
¿Ya? El residuo es mod. Por lo tanto, cuando yo digo n mod i, ¿cuánto es n mod i? O sea, 4 mod 1. ¿El mod cuánto es? 0. 0 es igual a 0. ¿Verdadero? Incrementa el contador. Incrementa contador. 1. Luego, viene acá abajo, incrementa i, ¿no? I va a ser igual a lo que tiene i más 1. ¿Cuánto vale i? 1. Más 1, 2. Viene arriba, viene acá y pregunta. ¿El 2, que vale i, es menor o igual a 4? Verdadero. ¿Cuánto es 4 dividido entre 2? ¿Cuánto es el residuo? 0. 4 dividido entre 2 me da 0. Por lo tanto, como el residuo es 0, pregunto si 0 es igual a 0. ¿Verdadero? ¿No? Entonces, vengo acá, incremento el contador. Ahora que el contador valía 2, ahora vale 3. 3. Ya. Luego incremento i. ¿Cuánto vale i? 2 más 1, 3. Viene otra vez arriba. Fíjense, por acá están las flechitas. Viene arriba. Pregunta i menor o igual a n. O sea, 3 menor o igual a 4. Verdadero. Ahora dividan 4 entre 3. ¿Cuánto me da de residuo? 1. 4 dividido entre 3 me da 1. El residuo. Por lo tanto, 1 es igual a 0. No, falso. Falso. Viene por acá abajo. Incrementa i nomás. I vale 3 más 1 sería 4. La última vez que pregunta. ¿Cuánto vale i? 4. ¿Cuánto vale n? 4. 4 menor o igual a 4. Verdadero. Menor o igual. No es menor, pero es igual. Entonces entra. 4 dividido entre 4. ¿Cuánto me da el mod? 0, pues, ¿no? 4 dividido entre 4 por 1 me da 0. Este es el mod. 0 es igual a 0, verdadero. Incrementamos el contador. ¿El contador cuánto vale? 3 más 1, 4. No, aquí era 2 y aquí era 3. Ya me corrijo. No sé por qué le puse 3. 1, 2 y 3. Solo encontró 3 divisores del 4, que son el 1, el 2 y el 4. Esos son sus divisores. Por eso vale 13. Sale por acá, incrementa i más 1. Ahora vale 5i. Llega arriba, pregunta. ¿5 menor o igual a 4? Ahí no, es falso. 5 no es menor o igual a 4. Por lo tanto, el ciclo se acaba. Este ciclo se acaba. Viene por falso. C, ¿cuánto vale? 3 menor o igual a 2. Falso. Por lo tanto, el número no es primo. Entonces digo que M no es primo. Como es falso y no es primo, imprime M. ¿Cuánto vale M? Mostrar. M vale no es primo. ¿Ya? Entonces, esto de acá es nuestro resultado. ¿Ya? No es primo. Con el número 4. Y esa es la prueba de escritorio. Fíjense. ¿Ya? Como les decía, ¿cuáles son los divisores del 4? Aquí no hay el 4, ¿no? Pero hay el 8. Los divisores del 8 son el 1, el 2 y el 4 y el 8. Para el 4 solamente es del 1 al 4. 1, 2 y 4, que son los números que marqué acá. 1, 2 y 4. Como la cantidad de divisores es 3, 3 no es menor o igual a 2. Falso, no es primo. Ahora les dejo de tarea para que ustedes lo vean y analicen con el número 5 o con el 7. Y se van a dar cuenta que les va a arrojar verdadero. O sea, el mensajito de acá les va a arrojar. Es primo. ¿Ya? Haciendo la prueba para que lo hagan. Si quieren verificarlo. Bien. Y eso sería por la ayudantía de hoy, chicos. Tal vez es algo novedoso, pero es cuestión de conceptos, ¿no? Si ustedes saben esto, pues pueden hacer el diagrama, ¿no? El análisis y el diagrama. Pero si sienten que les falta, pues tienen que más o menos ver cómo estoy haciendo los ciclos, cómo genero los ciclos y por qué los genero así. Pues para sacar los divisores, ¿no?
¿Y por qué incrementa ahí? Pues para que no este ciclo se salga, ¿no? En algún momento el ciclo se sale cuando i vale 5. ¿No ve? Si no hay este i más 1, pues este ciclo nunca acaba. A ver, ustedes imagínense un ciclo que nunca acaba. Esto nunca va a acabar. Nunca. Y para verificar si es divisor, es esto de acá. O múltiplo, ¿ya? Váyanlo como múltiplo. Pregunta, ¿el 4 es múltiplo de 1? No, sí, digamos, ¿no? ¿El 4 es múltiplo de 2? Sí. ¿4 es múltiplo de 3? No. ¿4 es múltiplo de 4? Sí. Cada vez que es múltiplo, lo cuenta. Ya lo vimos acá. Y aquí sabemos que con la cantidad de divisores, pues ya podemos saber cuál es primo y cuál no. Al final, mostrar. Si quieren que se los pase esto, me avisan en el grupo y yo se los voy a pasar. Ya, así en documento PDF. Creo que esto exporta PDF. Bien chicos, eso sería todo por hoy. No les quiero quitar más de su tiempo, ya creo que nos hemos pasado incluso. Hasta a mí ya me dio un poquito de sueño. Consejo, vean los videos, resuelvan los diagramas. Si tienen dudas, preguntan a ayudantía. Es la única forma de aprender esto. Resolviendo, porque viéndome no van a aprender. Van a tener tal vez una base de la idea, pero viéndome no lo van a hacer como yo, digamos, ¿no? Ya, más rato les subo la ayudantía o mañana se los paso o entre fin de semana tal vez.